Hola hermanos, el día de hoy, 11 de febrero del 2024, sí, es sexto domingo del tiempo ordinario, pero todos los 11 de febrero celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, porque hoy se celebra el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Y entonces, como Lourdes es un santuario hermoso, sobre todo dedicado al cuidado de los enfermos, por todo lo que hay detrás, ¿no? Por la cantidad inmensa de milagros que han ocurrido ahí, de curaciones que no tienen explicación, y otras que, aunque no se hayan puesto a prueba ahí, hayan sido sometidas a la comisión que existe en el santuario, pero que la gente sabe, han sido sanadas. Entonces, por eso es la Jornada Mundial del Enfermo. Esta es la 32ª Jornada Mundial del Enfermo. Y fíjense, Mundial del Enfermo, no de los enfermos, no es plural. Padre, pero los enfermos son muchos, sí, pero cada uno viene tratado en su individualidad, cada uno viene tratado en su dolor, en su realidad. El Papa Francisco nos ha regalado un documento. Cuando yo lo leí, yo me quedé, qué raro esto, no, pero ya desglosándola se da cuenta uno que es muy bello, porque dice, no conviene que el hombre esté solo, citando el libro del Génesis, ¿no? Pero recuerden que eso es aplicado para el momento de la creación de la mujer. Y entonces, como viene aquí, no, porque es que lo que nos quiere decir el Papa, en el fondo, es esto de hay que estar al lado del pobre, pues, o sea, es decir, al del que sufre, hay que estar al lado, porque fuimos creados como seres capaces de amar y capaces de ser amados también, ¿no? Y por eso, fíjense, cuidar al enfermo, cuidando de las relaciones que hay entre nosotros, y hacia allá apunta el Papa. O sea, por eso, bueno, perdonen, pero muchos de los dolores que nos causamos y que causamos viene precisamente de la inmadurez en el manejo de nuestras relaciones. O sea, personas que viven respirando por la herida y que lamentablemente hieren a otros. O sea, porque eso es una realidad ahí un poco compleja, ¿no? Pero bueno, y evidente que sanarse sin el perdón, sanarse sin la cercanía de los otros, es prácticamente imposible. O sea, eso hay que decirlo con toda claridad. Sin la gracia de Dios y sin la cercanía de los hermanos, pues eso no se puede. Bueno, entonces hubiera querido hablarle yo de Nuestra Señora de Lourdes hoy, ¿no? Claro, es una de mis devociones también particulares, pero no, porque tenemos que hablar del domingo, y entonces el domingo nos dedicamos a las lecturas propiamente, aunque son cortitas las tres, pero bueno, a ver. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, del capítulo 13, versículos del 1 al 2, y luego nos saltamos hasta el versículo 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en día, esta enfermedad de Hansen, que es como se llama realmente la lepra, ¿no? Sabemos que tiene cura. Incluso hay vacunas contra la lepra, ¿no? Porque brota en ambientes un tanto complejos. Pero en tiempos del Señor Jesús, la lepra parece que se originó en la India. Y de ahí pues fue llegando prácticamente como 3, 4 siglos antes a la Tierra Santa. O sea, había lepra, eso no es una mentira. Lo que pasa es que, como ustedes lo acaban de escuchar, una mancha blanca y brillante. Y bueno, pero ¿qué tal? Hay personas que tienen cativí, que tienen cáncer de piel, ¿no? Hay otro montón de enfermedades cutáneas, enfermedades de la piel, que no necesariamente son lepra, pero como en el tiempo del Señor Jesús no había, de hecho, en el tiempo en que se escribió el libro de Levítico, no se conocía esto, no se conocía el origen, lo bacterial, todo lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que se puede hacer para evitarlo, cómo se transmite realmente, ¿no? Porque se puede trabajar con los leprosos y nunca ser contagiado. Pero bueno, entonces hay un montón de condicionantes detrás de esto que no se conocían en esa época. Además, recuerden el componente tan pesado y tan duro que hay de, ¿cómo se llama?, de la carga moral que hay detrás de la enfermedad en general, y de la lepra todavía más. Porque para los judíos el leproso era una persona que había cometido él una falta, o sus padres o sus antepasados. O sea, en el fondo la enfermedad es producto del pecado.
Y la lepra, fíjense que el término para referirse a la lepra en el mundo hebreo era como muerto en vida, así como un zombie, digamos. Era una persona que caminaba pero que estaba muerta. Y debía ser considerado, imagínense todo lo que acabamos de leer, ¿no? Es echado fuera del campamento, tenía que andar gritando impuro, tenía que andar con la cabeza descubierta, o sea, un montón de elementos ahí que son verdaderamente dolorosísimos. Estaba completamente echado fuera de la comunidad. Y fíjense, era declarado por el sacerdote impuro. Qué feo eso, ¿no? O sea, es decir, pienso en la función de nosotros los sacerdotes, que lo que tenemos que ayudarles es a vivir la pureza, es a declararle, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? O sea, más bien al contrario, de limpiar, no de declarar impuros. No andamos en esas, no debería ser nuestra tarea andar señalando las faltas de los demás, las impurezas de los demás, eso no nos corresponde. Pero bueno, esa es la mentalidad del mundo judío. Ahora, fíjense, si usted le llegara y en la misa solo se leyera esta lectura, pues sería un poco extraña, ¿no? Lo que pasa es que hay que complementarla ahora con el Evangelio. Porque en el Evangelio nos vamos a dar cuenta por qué se propone esta como primera lectura. La curación del leproso. Se los anuncio con tiempo. Vamos. Segunda lectura. Siempre primera. Hoy, de hecho, terminamos de leer la primera carta a los Corintios. La terminamos de leer porque ya el próximo domingo es primer domingo de Cuaresma. ¿Ok? El domingo de las tentaciones. Sí. Pero ¿cómo se llama? Tampoco es que cuando volvamos después de la Pascua al tiempo ordinario, como que vamos a volver a seguir leyendo la primera de los Corintios. No, aquí terminaba. En el sexto domingo se termina. Entonces, Primera Corintios, capítulo 10, versículos del 31 hasta el primer versículo del capítulo 11. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Dios mío, toda la vida, todo, absolutamente todo, hacerlo para la gloria de Dios. Qué complicado, ¿no? Porque es que en esa mentalidad secularizada en la que vivimos, en la que hay espacios para lo sagrado o espacios para lo religioso, que tiene que ver más con el mundo privado, con el mundo individualista, entonces vamos generando mucho daño en esto, porque la vida entera, la persona entera es sujeta de la gracia de Dios. Todo, cuerpo, alma, me explico, espíritu, memoria, inteligencia, voluntad, o sea, la persona en su totalidad debe ser sujeto. Y por eso, todo lo que hagan, dice Pablo, coman, beber, hacer, no den escándalo. No sean piedra de tropiezo para los demás. Bueno, evidente que siempre vamos a andar por la vida y habrá cosas que haremos que no las van a ver bien, aunque estemos haciendo el bien, pero en la medida de lo posible, evitarlo. En la medida de lo posible, pensar en los otros. Por eso dice Pablo, yo no busco mi propio interés, sino el de los demás. Entonces también tengo esa, de hecho está aquí en la primera carta de los Corintios, ¿no? Esa sensibilidad, dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene, pues. O sea, hay que decirlo. O sea, hay cosas que efectivamente uno debe ser muy cuidadoso, muy prudente, para que no aparezcan motivo de escándalo. Y Pablo dice, se pone de ejemplo, ¿no? Imítenme a mí. Sí, pero porque yo estoy imitando a Cristo. O sea, Pablo dice, bueno, si les sirve de modelo, de alguna manera, sepan que sí es posible vivir como vivió Cristo. Sí es posible hacer de la vida una manifestación para la gloria de Dios como Cristo, porque yo lo estoy haciendo, porque yo lo estoy intentando. Eso es lo que dice Pablo. Qué bonito encontrar un modelo creíble, ¿no? Piénsenlo. Hoy en día lo que necesitamos son eso. Son testigos, modelos creíbles que le ayudan a los jóvenes, a las parejas, a las familias, a vivir en la gracia de Dios. Cuesta. Claro que nadie dijo que iba a ser fácil, pero tenemos que intentarlo una y otra vez y si nos equivocamos, volvemos a empezar. El Evangelio. Marcos, terminamos el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok.
La semana pasada, el domingo, hemos dicho que hemos recorrido un día completo en la vida de Jesús. Habíamos escuchado que lo último, después de que Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, o sea, en este caso sería Andrés, Santiago y Juan, lo fueron a buscar, todo el mundo te anda buscando, pues Jesús le vamos a los otros pueblos, que para él, que ya también tengo que predicar, que ahí tengo que enseñar, que para eso he salido. Entonces Jesús está en salida, ¿ok? Fíjense, entonces por lo tanto, probablemente, digamos, si hacemos un poquito lo que diría San Ignacio, la composición del lugar, o sea, si hacemos el espacio, el ambiente, nos daremos cuenta que hay, él está en movimiento, pues. Y entonces va caminando, supongámoslo, y resulta ser que se encuentra con un leproso. El leproso le sale al paso. ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús se le acercó? ¿Que Jesús andaba cerca de ellos? No lo sabemos. Pero el asunto es que él se le acerca a Jesús. Vean el doble movimiento. La semana pasada escuchamos a Jesús que se acercó a la suegra de Pedro. Este verbo es importante. Ahora es el leproso el que se acerca a Jesús. Su movimiento de ida y venida, ¿no? O sea, de las campanas. Dan, darán. O sea, va y viene. Él se acercó, ahora el leproso se acerca. Claro, desde el momento en el que se acerca está poniendo en riesgo su vida. Porque si hubiéramos seguido leyendo lo de Levítico, pues una persona que infrinja esta ley de mantener la distancia debía ser apedreado. Debía ser apedreado. Entonces fíjense, pero dice para suplicarle. Este verbo en el griego está muy, muy precioso. Porque realmente es un ruego que ¿se acuerdan la semana pasada que hablábamos, ¿no? de los tipos de oración en el mundo judío? De la súplica. Bueno, es esta súplica. Se pone de rodillas y le dice, si quieres. O sea, no fuerza a Jesús. ¿Ok? No en ningún momento. Puedes limpiarme. No dice puedes sanarme, puedes curarme. Algunas traducciones puede que lo digan, pero legítimamente habla de la pureza, habla de la limpieza, que lo que quiere es ser limpio. Porque su problema, de repente, si lo vemos, la lepra en este caso, tiene unas condicionantes de orden incluso religioso. Y entonces por eso, la purificación, el purificarse, acuérdense, Jesús se enfrenta con un espíritu impuro que estaba en la sinagoga. Bueno, eso es el primer gesto de poder de él, ¿no? Ahora, fíjense, puedes limpiarme. Es una confianza, es un acto de confianza. Y acuérdense que esto viene de Elísgiros, o sea, siempre en el primer capítulo, cuando Juan habla, Juan el Bautista, nos dice que detrás de él viene uno que es más fuerte. Eso es. Este poder, esta dynamis, esta capacidad que tiene él, es un poder que es mayor que el de los demás. Entonces, puedes limpiarme, lo está afirmando. Lo que sigue es el problema. De verdad que se los digo, aquí es donde está el problema. ¿Por qué donde está el problema? Porque resulta ser que las traducciones, hay una frase poco difícil, porque el verbo que utiliza las copias más antiguas es oregesteis, que significa encolerizado, lleno de cólera. Eso es lo que significa. Y aquí las traducciones hablan de la compasión. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dicen los expertos que es muy probable, yo creo que lo más seguro, es que en las copias posteriores dijeron eso de poner a Jesús encolerizado, no suena bien, oiga, ¿cómo va a estar que Jesús está enojado? Eso queda muy feo. Entonces ya les digo, porque aquí la traducción que se usa, esta de compadecerse, es esplagnisteis. Esto es lo que significa compadecerse, es plagnisteis, es tener entrañas. Pero como les decía, es orgiesteis, sería el término. Yo dije orgiesteis, ¿por qué estaba diciendo? Bueno, a ustedes no les interesa el griego, lo único que les estoy queriendo hacer ver es esa diferencia. O sea, está lleno de cólera. El esplagnon es el sentimiento de compasión, hasta de lástima. Ya, sí, no me gusta, pero en fin, pero este orgisteis significa lleno de ira, molesto. ¿Contra quién está molesto? Contra el leproso que se le acercó. Usted tiene que estar lejos de mí. No, está molesto contra el trato que se le daba al leproso. Eso es el punto, porque si no, no hubiera hecho lo que hizo, porque ¿qué es lo que hace? Quiero, queda limpio. Esta traducción mexicana dice que lo sanó, queda sana. No, lo purificó. Quiero, no invocó a su padre, él tiene ese poder, por eso es el más fuerte, ¿no? Él es el más fuerte, entonces por eso quiero, pero hace 3 gestos que verdaderamente son escandalosos. Extiende la mano,
lo toca y le habla. O sea, no debía ni siquiera hablarle. Ustedes dirán, volvemos al tema, ¿qué necesidad tiene de tocarlo? No lo podía haber curado de lejitos, no tiene el poder el Señor para curarlo de lejos. Sí lo tiene, claro que lo tiene, pero no entra ahí el punto. El punto es que Él quiere la cercanía, como dijimos, de la Jornada Mundial del Enfermo, que haya alguien que esté cerca. Necesitamos a alguien que esté cerca para sanar. Eso es lo que hace Jesús. Humaniza al leproso. El leproso había sido deshumanizado por el trato que recibía. Jesús lo humaniza, le da valor a él. Claro, luego viene el gesto de, al despedirlo, le dijo con severidad, claro, bueno, ahí está otra vez el eutis, ¿no? Inmediatamente, acuérdense que son 45 veces que está este adverbio inmediatamente, pero 13 solamente en el capítulo 1. Inmediatamente dejaron las redes, inmediatamente se levantó y se puso a servirles, inmediatamente salió de él y todo el tema, ¿no? Y le dijo severamente, fíjense que es el término que se utiliza para, ¿cómo les diría? Para reclamar como cuando expulsa a los leprosos, a los endemoniados, es eso, con fuerza. No se lo cuentes a nadie, volvemos a lo del secreto mesiánico, el secreto de la filiación divina, en fin, ya, bueno, y le dice, pero para que conste, para que les conste, a los demás, a todos, ve a presentarse al sacerdote. Aquí vimos antes, en la primera lectura, como en el libro de Levítico, el sacerdote declaraba impuro, pero también él puede declarar puro. Jesús está siendo respetuoso de la ley, él no es sacerdote, él es un laico, así que lo que hace es, vete a cumplir la ley. Pero te lo digo, te lo advierto, pero aquel hombre, y aquí dice en cuanto salió de ahí, ¿cuál salió? Si estaban en el campo, si estaban abiertamente. Un poco raro, ¿eh? ¿Por qué Marcos dice salió? Comenzó, polas querizón, el querigma, volvemos. Sí, Marcos sigue repitiendo los mismos verbos, Marcos sigue insistiendo en lo mismo. ¿Ya? La proclamación, él lo proclamó mucho, o sea, no se quedó callado, y por eso ya Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades. La explicación de eso, bueno, como él había tocado al leproso, se había vuelto impuro. Desde el momento en el que lo toca, se vuelve impuro. Así que no puede andar en la ciudad, sino que se queda afuera. Lo interesante es que para la gente eso no funciona. Igual la gente se va a acercar. Hagamos oración, oigan, por el tiempo. Soy un leproso, Señor. Cuando vivo en la mentira, cuando me creo el mejor, cuando no comparto lo que tengo. Soy un leproso, Señor, cuando me olvido de ti y no rezo, cuando me aparto de ti y no creo, cuando pienso solo en lo que veo. Soy un leproso, Señor, cuando confundo lo limpio con lo sucio, cuando confundo el pecado con la virtud, cuando confundo el bien con el mal. Soy un leproso, Señor, cuando digo que nunca miento, cuando digo que nunca peco, cuando digo que Dios me quiere así. Ayúdame, Señor, a ser como tú. Amén. Señor, esté con ustedes, y por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos y feliz Jornada Mundial del Enfermo.